Bueno, pues Fruela, eso, nació ya fai unos añinos y viene un pouco de eso, de xuntar toda a tradición de la asturianada, vamos, de la tonada, con intentar xuntar ese mundo con toda la música que escucho a diario, ya sea, bueno, pues lo que son las mezclas, música electrónica, música hip hop y demás. Tenía ganas de eso, ya que me gustan una cosa y la otra, encontrar un puntín que pudiese xuntalo de alguna manera. Eso bebe de todo lo que puedo sentir a diario, sea lo que sea, todo lo que pueda sacar de alguna idea por ahí. Claro, también hay referentes, hay mucha xente que está por aí facendo cosas moi curiosas e que lleva tiempo facéndolo. Acuérdome el primer disco de Anabel, por exemplo, Al son de la lluna, que ya de repente empezabas a sentir drum and bass y cosas así, y dices tú, hostia, esto está guapo, vamos a probar a ver qué sale por ahí. Te digo, bebe de todo lo que me entre por las orellas, que me preste y que vea yo que pueda tener que pueda pegar bien con los cantares. Tampoco hay una cosa que me preste mucho las etiquetas, pero precisamente como no me presten, llevoles al límite. Y sí que me presta mucho montar ese rollo de cada vez que sale una canción o tal, decir, pues eso, esto ya es reggaetón y tonado, pues ya es reggaetonado, o ya el drum and bass, o ya el tecno sidre, o ya... Todos esos pijares me encantan. Y bueno, en el fondo ese tema de reggaetonar fue lo primero que hice lo segundo que hice de Fruela, ya va ahí 10, 12 añinos, a lo tonto. Era precisamente eso, cuando empezaba a sonar, a moverse por ahí un poco el reggaetón y demás, no al nivel que está ahora, que ya lo petó en todos los lados. Y nada, y tenía ese ritmo y tenía una vaqueirá cantada por Mariluz. Y un poco de coña un día con Paulín, con un amigo, vino el rollo de, hostia, si mezclo estas dos cosas y tal, venga, breta, lo típico de sujétame el cubata. Y de ahí vino el rollo y luego sí que ya cambié a otros estilos, me fui un poco más a la electrónica, me fui un poco tal. Y aquí para allá llego, apetecíame volver un poquitín al origen ese con la diferencia eso de que lo que antes era un ritmo que estaba empezando a salir por ahí, ahora ya hay el nuevo pop, dicen algunos, que hay que dar, bueno, nada. Pues eso, apetecíame volver un poquitín ahí a ese origen de Fruela. Pues bueno, recibir, yo lo que me llega, que normalmente cuando entamamos alguna foli por ahí, yo encantado, o sea, yo no podía estar porque la xente pasa lo podre, canta, danza, dalo todo y por eso ya bien. Eso, montes una pinchada eso, un caja músicos y llenas el chigre y se monta allí la del copón, pues oye, esas cosas presten. Luego tema de... Claro, disco y demás tampoco te llega mucho, sí es verdad que puedes cruzar con gente y te dice, oye, que tú eres Fruela, y dices tú, hostia, pues sí, de que me conoces. Porque eso, tema de escuchas por internet y demás, está ahí, ya hay menos información, pero lo importante que ya cuando entres en contacto con la xente, las actuaciones y demás, la xente marcha encantado, entonces imagino que bien, que perfecto, yo encantado también.